¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Son las 19 en punto en el país, con 26 grados de temperatura. En este domingo 19 de abril compartimos una edición especial de Periodísticamente. Hace 40 días empezamos a vivir un proceso de cuarentena que se fue haciendo cada vez más estricto. Y naturalmente, en medio de la incertidumbre, de la falta de suficiente información, inclusive en la comunidad científica, acerca de esta pandemia a nivel mundial, la intención es ofrecer algunas preguntas y tratar de obtener algunas respuestas. Vamos a comenzar esta edición especial de Periodísticamente, naturalmente hablando de quienes van a estar acompañándonos esta noche. Empezamos. Robert, buenas noches. Buenas noches, Guillermo, un gusto estar acá. Por supuesto, les comentamos saludos a los oyentes de ABC Cardinal, porque estamos en dúplex, Guillermo, en esta noche para compartir también, por supuesto, con esa amplia audiencia que tenemos en todo el país. Esta noche estamos con el viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón, y también lo tenemos ya aquí presente al doctor Arturo Battaglia, médico del INERAM, hospital que está allí en la primera línea en este combate que estamos teniendo a la COVID-19, Guillermo. Dos médicos de mucha experiencia en el sistema público y con la posibilidad entonces de empezar preguntando y saludando también ya a nuestros invitados. ¿Estamos manteniendo los 2 metros? Le pregunto esto al doctor Rolón, al doctor Battaglia, digo entre ustedes, nosotros, porque dicen que son 2 metros la distancia. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Roberto, Guillermo, un saludo acá al colega y a la audiencia. Faltaría un poquitito más. Ahí estamos. Vamos a traer un centímetro. Un centímetro acá para medir. Y ustedes están, digamos, pero hablando en serio, esta es la distancia que hay 2 que mantener. metros. Es una distancia. Es lo que se recomienda, sí. 2 metros. Es la recomendación oficial, mantener una distancia de 2 metros. Hoy llegué a ver una protesta en Israel en la que había miles de personas en Tel Aviv y efectivamente era todo un sistema bien cuadriculado, mantenían 2 metros, 2 metros, 2 metros. Era una cosa, una protesta con tapabocas, todo, pero allí una protesta política, por un motivo no tiene que ver con la salud, pero quiere decir que funciona lo de la distancia. Sí, naturalmente estamos somos bien rigurosos en esto. ¿En qué punto estamos, viceministro? Llegamos a los 206 casos. Salud había dicho que en la segunda quincena de abril íbamos a tener el pico de la enfermedad, estaba estimando eso. ¿Estamos subiendo? ¿Estamos llegando a esa pendiente? ¿A esa cima para empezar después la pendiente? ¿O en qué punto estamos en este momento? Técnicamente la curva está aplanada. Eso responde un poco al comportamiento social y eso traduce el alto nivel de compromiso de la mayoría de las personas de este país. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de cuidar, que no salgamos de esa conducta cívica que está siendo ejemplar, yo diría un 90% de la población, pero a ese 10% habría que adoctrinarle todavía de alguna manera, porque es un porcentaje pequeño, pero que pone en riesgo toda la planificación y nosotros no estamos para arriesgar absolutamente nada. Pero la curva está aplanada y eso nos permite ganar tiempo para seguir fortaleciendo el sistema de salud y sobre todo evitar ese gran colapso que se ve en otros países. Es cierto, y pregunto con un número que lo vi, que si no se tomaban estas medidas, Salud estima que ya hubiésemos tenido como unas 15.000 muertes o un número similar. Asimismo, el señor ministro ha manifestado eso. Se ha hecho un análisis en base a un programa que calcula de acuerdo a la población de cada país y eso es lo que se estimaría que si nosotros no hubiéramos tomado las medidas, estar viviendo ahora. Entonces, por eso es muy importante que hoy estemos en este nivel de dispersión del virus y reconocer que el esfuerzo lo estamos haciendo entre todos. Salud pública vigilando la salud y las personas respetando las recomendaciones. Aplanar la curva, ganar tiempo, ¿hasta cuándo? Y hasta que sea necesario. Nadie tiene experiencia en el COVID-19, nadie, absolutamente nadie. Estamos viendo lo que ocurre en otros países, algunos ya han declarado epidemia controlada, otros volvieron un paso o 2 pasos atrás. Esto es dinámico, puede cambiar todos los días. Nosotros desde el principio hemos dicho que no hay forma de precisar el tiempo, pero lo que sí hacemos es analizar todos los días los datos que nos proporcionan la OMS y los demás organismos cooperantes. Al doctor Battaglia le quiero empezar a preguntar, Roberto, si te parece, sí, por supuesto. Que están en la primera línea en el INERAM, que es el centro de referencia, ¿verdad?, para esta enfermedad. La experiencia, doctor, y buenas noches nuevamente. Buenas noches. Digo, desde el momento en el que empiezan a recibir pacientes hasta este instante, la complejidad es diversa, naturalmente, de acuerdo a cada paciente, ¿no? Así mismo, realmente ya pasaron un mes o 40 días, como estabas diciendo.
y la forma que vemos hoy al paciente que ingresa ya es diferente al que vimos por primera vez, ¿verdad? Ya quizás tomamos con más tranquilidad, ya tenemos un poco más de experiencia, no creo, ¿verdad? Pero sí le vamos perdiendo el miedo de a poquito. La pregunta del doctor Battaglia, respecto al tratamiento que se está ofreciendo, doctor, ¿qué tienen en cuenta hoy o cómo están procediendo con aquellos que tienen COVID? O sea, ¿cuál es la medicación, cuál es el tratamiento, el análisis que se hace de cada uno de los pacientes? Bueno, realmente nosotros nos regimos, ¿verdad? por un protocolo que el Ministerio de Salud sacó inicialmente y que creo que 3 veces ya eso se ha vuelto a actualizar. Muchas de las drogas que todo el tiempo ustedes también seguro escuchan, como la hidroxicloroquina o la acitromicina, ¿verdad? Estamos utilizando, ¿verdad? No en todos los pacientes seleccionamos, hay pacientes que tienen patologías de base en los que hay que considerar realmente su uso. Y bueno, otras drogas que al principio estaban así, se promocionaron muchísimo y que ahora ya están desaconsejando su uso. Como decía el viceministro, dinámico. ¿Cuántos pacientes han pasado ya por el INERAM, doctor, en este mes y medio que llevamos de este tema? Bueno, realmente el INERAM se decidió de que reciba solo pacientes con COVID, ¿verdad? Así que muchas de las veces, hasta ahora creo que tuvimos entre la terapia y pacientes en aislamiento, ingresaron 30 pacientes, ¿verdad? Pero de los cuales hasta ahora solo 7 realmente resultaron positivos y al que le dimos algún tratamiento en su momento, ¿verdad? Y de los 7 que en este momento, según el ministro de Salud o el ministerio, están internados en todo el sistema, digo, ¿cuántos están en el INERAM? Ahora mismo en sala de aislamiento tenemos 5 pacientes. 5. 5. Pero ninguno en terapia porque de hecho No. ninguno de los 7 está en terapia. Gracias a Dios están muy estables. Pero sí hubo gente a la que atendieron y que falleció en el INERAM. Sí. Tuvimos 2 casos, 2 fallecidos, que una paciente que ingresó ya en mal estado y otro paciente que ingresó en regular estado, por decirlo de una forma, pero que tuvo una mala evolución tórpida desde el inicio y lastimosamente terminó falleciendo, ¿verdad? Eso le quería preguntar también al viceministro. Las enfermedades de base, se hace mucho hincapié en que naturalmente una persona que tiene enfermedades de base está más vulnerable. De los fallecidos hasta este momento, casi todos tenían un cuadro de base. Solamente una persona no tenía antecedentes, el resto sí. Y ahí hay que considerar algo, porque tampoco hay que asustar a la población. Tener condiciones de base no significa que si a uno le agarra indefectiblemente va a fallecer. Claro. Porque la enfermedad puede estar bien controlada y eso permite una mayor resistencia. Lo que se está viendo es que el porcentaje supera el 80%, independiente de que tu tratamiento esté o no conforme a lo que el médico te prescribió. Entonces es una situación bastante compleja. Este virus es muy llamativo desde el punto de vista de su comportamiento, es muy selectivo. Pareciera ser que tiene una franja etaria a la que prefiere, que es 60 años para arriba, con comorbilidad o sin comorbilidad, y pareciera ser que las personas que están por debajo de esa franja etaria son cuestiones del azar, o sea, no hay tampoco un comportamiento, un patrón para decir jóvenes menores de 50 años con estas características, menores de 40 con estas, menores de 30, niños inclusive. Entonces, no se puede hoy definir realmente cuál es la evolución que va a tener. Sí se sabe que son pocas las chances de salir cuando se entra a una terapia y uno recibe intubación. Eso es lo único que nosotros, digamos, como gestores de salud estamos obligados a leer. Obviamente ellos en la trinchera son los que realmente sienten eso y ven la evolución y los diferentes cuadros. Entonces, y ojo con la forma en que se comunica también. Hemos tenido ahora en circulación una descripción de un cuadro clínico, pero ahí, por ejemplo, habría que aclarar que fue sobre la base de un paciente con comorbilidad importante, paciente con lupus, que son pacientes inflamatorios que pueden reaccionar de alguna otra forma. Entonces, realmente las cuestiones puramente clínicas son realmente los que están en la trinchera, lo que evalúan día a día. Nosotros recibimos la información en gruesos. Doctor, y nos permite ir de aquí para allá en cuestiones Perdón, doctor, sanitarias. ¿te estás refiriendo al caso que se hablaba de sangrado de encías y ese tipo de cosas? ¿A ese caso? Sí, nosotros recibimos muchísimas llamadas para consultarnos sobre una nueva forma de presentación y en realidad se estudió el caso y se vio que hay una comorbilidad importante y porque de repente salir a anunciar que hay una nueva forma de COVID hemorrágico sería una catástrofe desde el punto de vista de la percepción de la gente. Entonces, todo lo que hay que comunicar, por eso nosotros somos muy celosos de la comunicación. Nosotros creemos en la buena fe de todos.
Creemos que todos quieren hacer el bien de alguna forma, contribuir de alguna forma, pero pedimos que sea a través de los canales correspondientes, sobre todo los colegas. No queremos cercenar la libertad de nadie de expresar como quiera lo que quiera, pero en cuestiones que tienen que ver con la enfermedad, porque hay mucha sensibilidad detrás de esto. Imagínate, salir a decir que yo, Julio Rolón, como gastroenterólogo pediatra, detecté un COVID con afección hepática y salgo y comunico eso por mis redes, eso puede generar una reacción en cadena de desesperación, ¿verdad? Entonces, queremos hacer un llamado en general a todos los colegas a acercarse y discutir el caso. Nosotros estamos abiertos y los que trabajan en los hospitales con más razón, para que toda la información genere tranquilidad, porque necesitamos tranquilidad para seguir en este tren de respetar las recomendaciones. Doctor Battaglia, ¿qué es lo más difícil en esa trinchera de la que habló el doctor Rolón, en esa primera línea que ustedes forman? ¿Qué es lo más difícil al recibir a un paciente que tiene un cuadro que es positivo y bueno, tener que tratarlo allí? Bueno, yo creo que básicamente la incertidumbre de trabajar con algo que hasta ahora es bastante desconocido, ¿verdad? Todo lo que nos indican a usar como medicación es incierto, todo se está investigando, todavía no hay algo definitivo, por un lado. Y después, por otro lado, no tenemos mucho, o sea, como el paciente está aislado, eso significa también que la familia no está presente. Nuestros pacientes, en el caso de la sala de aislamiento, son pacientes lúcidos, que te preguntan todos los días si ya pueden salir, cómo podemos comunicarnos con sus familias. En el momento que damos el informe, que lo hacemos vía telefónica, ellos están preocupados, están desesperados porque quieren saber todo el tiempo qué pasa con sus familiares. Esa es la parte un poco que estamos viendo cómo lidiar, ¿verdad? ¿Y el instrumental que tienen, los equipos que tienen, las herramientas que tienen Sí. para tratar estos casos, es ya toda la que necesitan? Bueno, yo creo que sería un poco injusto decir que ya estamos 100% preparados, ¿verdad? Históricamente la salud estuvo un poco dejada de lado, pero hay que reconocer que sí, el esfuerzo de la gente que tiene que ponernos las cosas se nota. Tenemos prácticamente muchos equipos nuevos, ¿verdad? Todos los días nos llega algo, por decirlo. Así que eso de alguna forma nos tranquiliza y nos anima, ¿verdad? Doctor, la vida es normal respecto a los doctores, a los médicos, a los enfermeros, al personal técnico que trabaja en el instituto. Ellos van a su casa, tienen que apartarse de sus familias. ¿Cómo se manejan en el día a día, digamos? Bueno, yo creo que la mayoría de alguna forma no llevamos ya una vida tan normal, ¿verdad? Hay gente que sí tiene familia y va a sus casas, ¿verdad? Probablemente antes no era tan riguroso el sistema de higiene de un médico o de un enfermero al llegar a su casa, pero hoy en día todos tenemos nuestra rutina. Al llegar dejamos nuestros calzados afuera, usamos el baño del servicio para bañarnos, cosas así, ¿verdad? ¿Y sienten ustedes también que hay desconocimiento de la gente? Ustedes le dicen, trabajo en el INERAM, te dicen, espera un poquito. O tosé en algún lado y te dicen, espera un poco, doctor. ¿Se siente ese tipo de cosas? Se siente un poco, sí. Personalmente no me ha tocado porque tampoco hay mucho para salir o lugares a donde ir, pero sí conversamos con colegas y en algún momento uno menciona que trabaja en un hospital y más aún el INERAM que se escucha mucho, como me decía un compañero el otro día, le decía a la señora del restaurante, doctor, pedínos nomás delivery, ¿verdad? Entonces, situaciones, ¿verdad? que se dan, pero yo creo que eso es lo mínimo frente a todo lo que estamos escuchando últimamente, ¿verdad? Lo mismo para el viceministro, ¿qué es lo más difícil en este momento? Habiendo llegado a este punto en el que decías, se aplanó la curva, hay un proceso de cuarentena, ¿qué es lo más complicado en este momento? Lo más complicado es sostener esto, porque la sensación de la tranquilidad hace que uno tienda naturalmente a querer ir un poquitito más allá y a forzar un poco la frontera de lo permitido hoy. Nos cuesta un montón de repente tratar de lidiar con eso. Y otro problema que estamos tratando de solucionar es el de la tolerancia hacia la persona que tiene o al familiar o al contacto. Hay mucha resistencia, vemos que llega al extremo de impedir que una persona se entierre, aún habiendo explicado todo el proceso y habiendo estado alguien experto explicando. Igual la cuestión cultural al rechazo es muy fuerte. ¿Y por qué? Pues hay un miedo generalizado.
Y ahí uno analiza, probablemente la información o no llega o llega a un terreno, a un territorio donde no se está interpretando bien. Pero vemos tantas cosas, es que el mundo está en una situación nunca antes vivida, y si bien uno puede planificar, la conducta humana es la que finalmente te dice hacia dónde va tu planificación. Porque es una cuestión básicamente sencilla. Nosotros mantenemos el aislamiento, el distanciamiento, y esto va a estar bajo control. Ahora, ¿qué pasa con los casos? La vivencia de los colegas en los hospitales, al salir de ahí, su familia. O sea, genera todo un cambio. Y nosotros, desde el punto de vista gerencial, que nos nutrimos del trabajo de ellos, que nos sirven para planificar, estamos ahí lidiando con la cuestión cultural. Hoy ese es el obstáculo más grande que tenemos. ¿En qué sentido? Sí, Además, sí, perdón, sí. además de impedir el entierro, lo que habíamos visto en una localidad, ¿en qué sentido la cuestión cultural? Y en el sentido de que pareciera ser que esto todavía no se ha asimilado en su real dimensión, y creen que consumiendo algunas cuestiones, no, esto voy a solucionar así, no, esto yo en 7 días me curo, o salen... Con un poco de caña, con un poco de hoja de mamón, Claro. yo ya estoy a salvo. Pero eso es mundial, en todos los países se ve eso. Pero eso nos cuesta un poco manejar, porque el resto es muy técnico. El resto es hacer esto, ir aquí, allá, hasta aquí. Doctor, con respecto a la infraestructura, ¿cómo estamos hoy? Porque se hablaba de ganar tiempo y por eso, digamos, este confinamiento, esta cuarentena que estamos teniendo actualmente. Entonces, se hablaban de poco más de 700 camas de terapia intensiva, pero ¿cómo estamos hoy, digamos, para afrontar? ¿Hemos mejorado? ¿Cuántas camas tenemos? ¿Cuántos respiradores tenemos? ¿Qué evaluación se tiene al Bueno, respecto? nuestro objetivo, hay que entender un poco de la salud pública, es decir, las dependencias del Ministerio de Salud Pública en total tienen 304 o tenían 304 unidades de cuidado intensivo con respiradores. Nuestro objetivo al iniciar todo esto era de duplicar eso, es decir, otras 300 más. Y ahora hemos instalado 80, es decir, nos faltarían 220. Llegaron hoy 30 máquinas nuevas que vamos a calibrarlas y luego distribuirlas. Dentro de 15 días llegarán otras 50 y probablemente para finales de mayo más tarde estaríamos recibiendo otras 150. Nosotros queremos llegar con 300 camas más sobre el sistema, con respiradores y unas 1.200 camas que son conocidas como internación común, distribuidas por todo el sistema. Principalmente fortalecimos desde el inicio al hospital cabecera, que es el INERAM. Hemos renovado todo lo que tiene que ver con los respiradores, son respiradores nuevos, de alta gama, preparados para recibir a los pacientes, que Dios quiera nunca llegue. Y el resto de los hospitales está siendo fortalecido, el Hospital Nacional, otros hospitales del interior. Estamos en plena construcción de 2 hospitales de contingencia o zonas de contingencia que nos van a permitir ampliar a 200 camas más del sistema, camas comunes. Es decir, nosotros estamos avanzando, pero tenemos una limitante, que es el mercado internacional, que es el que regula la provisión de los insumos y los medicamentos y los equipos, porque ninguno se fabrica acá en Paraguay. A excepción de esas camas de campaña que tienen un precio entre 500 y 1 millón de guaraníes, que no son camas hospitalarias y no son comparables. Pero el resto va llegando. Por ejemplo, hoy llegaron 30, dentro de 15 van a llegar otros 50 respiradores, dentro de unos 30 días más, otros 150, y así también otros insumos. Hemos recibido este carguero con una importante cantidad de equipos de bioseguridad, que una vez que termine el trámite administrativo vamos a poder empezar a distribuir con una lógica que va a empezar fortaleciendo los hospitales especializados y por supuesto después llegando a todos los niveles. Por acá quiero ser claro en algo, todos los niveles de dependencia del Ministerio de Salud Pública, sean llamados estos unidades de salud de la familia u hospital especializado, van a tener bioprotección en cuanto a equipamiento. Y eso tienen que estar tranquilos todos, porque te doy un ejemplo. La unidad de salud de la familia, que hoy uno no escucha mucho, que es el pilar de nuestra política de salud, ellos tienen un canal aparte de distribución para que todos los colegas estén equipados al momento de ser necesario. ¿Por qué? Porque el 85-90% de los casos son leves. Y en cada unidad de salud de la familia ellos van a tener que contener los cuadros respiratorios que en ese momento nos vamos a diferenciar. Por lo que ustedes están previendo, pregunto, por Roberto plantea lo de la infraestructura y lo de los insumos se habló acá, pero ¿vamos a necesitar en un momento dado importar médicos? Porque se habla de que el problema tiene que ver también con nuestros recursos humanos. Hay lugares, por ejemplo en Fran vi que habilitaron unas camas de terapia intensiva muy bien equipadas todas, pero ahí tenés que tener especialistas. Tenemos en el sistema de salud la suficiente, no digo la gente capaz, sino la suficiente gente capaz que pueda hacer frente a la demanda que se puede generar, o vamos a tener que, decía, importar médicos. Bueno, nosotros hemos incorporado 60 nuevos colegas especialistas en terapia intensiva que dejaron de servir en el marco de la formación y quedaron sin vínculo y los contratamos. O sea, a esos 110 que estaban en el sistema,
acabamos de incorporar otros 60 vínculos más, que serían entre 40 y 50 personas. En total podríamos llegar a 200 terapistas especializados en terapia intensiva que demandan como mínimo 3 años. Y hemos iniciado un curso de capacitación. Y ojo en este sentido, no es un curso para formar especialistas, es un curso que le va a permitir a los colegas que tienen ya una especialidad troncal, clínica médica, anestesia, cirugía, medicina familiar, de adquirir ciertas competencias que les permita, ante un escenario catastrófico, formar parte de un equipo que va a estar liderado por un súper especialista en terapia. Es decir, si yo cuento con un médico en mi terapia, con un médico, con una troncal, ya sea clínica médica, que tiene cierta formación en terapia, yo ya puedo darle indicaciones y no voy a necesitar irme detrás de él a ver si hace o no hace. Que no es lo mismo que incorporemos médicos que no tienen experiencia y queremos formar o capacitar a 500 médicos y 1.500 enfermeras. Hoy están inscritos 150 médicos y 300 enfermeras. Y todo eso forma parte del plan, porque acá hay 4 pilares. Los recursos humanos son los más valiosos, pero después tienen la infraestructura, el equipamiento y los insumos y medicamentos. Obviamente sobre una base de recursos financieros que hoy no es un problema. Y eso es importante decir. Los recursos financieros hoy no son un problema. El problema está en la disponibilidad de recursos humanos, los insumos que dependemos del supermercado gigante, se llama China, etcétera, etcétera. O sea, no es un problema de plata, acá es cuestión de disponibilidad. Exactamente. De lo que necesitamos Y eso comprar. es muy importante aclarar. Bueno, pero de todos modos se plantea mucho lo de los recursos humanos porque hay dudas sobre si ese tiempo de capacitación va a ser suficiente. Es cierto, son médicos que ya tienen su especialidad, decías, pero ser terapista requiere un tiempo de formación. Eso es importante aclarar. Ellos no van a ser terapistas y después de toda esta crisis no van a ser médicos que van a ir a presentarse a una unidad de terapia. O a lo mejor sí, con el COVID uno no puede saber absolutamente nada. A lo mejor esto dura 7, 8 meses o un año y ellos están ahí y durante ese lapso capaz que adquieran competencias como para después continuar. Porque de algo que podemos estar seguros es de que el sistema de salud no va a retroceder en términos de infraestructura y de capacidad de recursos humanos después de esta crisis. En el INERAM, ¿cómo están, doctor? En cuanto al personal médico, a la habilitación también de ese hospital modular que se tiene que dar ya en pocos días más, Sí. tanto allí como en el Hospital Nacional en Itagua. Bien, tenemos 24 camas, ¿verdad? Y con casi 32 médicos, creo, 75 enfermeros y, o sea, una buena relación. Prácticamente son 6 pacientes por médico en una guardia, 7 pacientes, que es ideal. Y cuando llegue la ampliación se necesitará naturalmente... No son nosotros- camas de terapia, claro, pero... Nosotros estamos para funcionar 100% si es que ahora necesitamos o ingresan 25 pacientes graves, tenemos la capacidad de funcionar. El otro espacio que se está preparando, hay otro equipo que está a cargo, creo que igualmente son para pacientes moderados, leves a moderados que requieren una internación con cuidados mínimos, intermedios, ¿verdad? Doctor Bataglia, con respecto a la gente que ya llegó para ser tratada al INERAM, ¿cuáles son los síntomas más comunes? O sea, podemos hablar de que hay algunos que presentan los síntomas más comunes, son síntomas diferentes. ¿Cuál es la característica de esa persona enferma que llega hasta ese hospital? Realmente encontramos que los síntomas son muy parecidos a de los que hablan los otros colegas en otros países, ¿verdad? La fiebre y el dolor de garganta, creo que eso es el clásico. Lo que sí estuvimos viendo, quizás son pocos pacientes y es poco experiencia, o sea, de mi vivencia nomás, algunos síntomas gastrointestinales. Algunos pacientes están viniendo con diarrea o dolor de estómago, cosas así, pero ya previamente con quizás la fiebre y el dolor de garganta, ¿verdad? Típico de una virosis, ¿verdad? Eso es más o menos. Bueno, y quiero meterme a las estadísticas con el viceministro si se puede, porque estamos también teniendo muchas preguntas de oyentes y de televidentes sobre el tema de cómo van presentando los datos. El caso de los departamentos de origen. Con Canindeyú surge algo muy particular, ¿verdad? Porque en Yacecañí aparecen 3 casos, pero son personas que no son del departamento, o sea, no están viviendo en el departamento, no pasaron por el departamento, pero sí son oriundas de allí. Se está analizando un poco esa forma de presentar la información. Ahora se le agregaron las ciudades y con eso hay naturalmente mucha expectativa de la gente para saber si en mi ciudad hay la típica, ¿verdad? Me cuido más, no debería ser así, pero sabemos que es así. Ahí vamos al tema cultural que decía Julio. Bueno, ahí hay un tema que para nosotros forma parte de las estadísticas desde el punto de vista de la ficha técnica del paciente, por decirlo así. Vienen del extranjero
Y nosotros obviamente le preguntamos dónde viven. Y ellos dan el nombre de su ciudad de origen, lo que no implica que hayan estado ahí los últimos 2, 3, 4, 5 años. En este caso en particular, el de Canindillo es una persona que vino del Brasil. Nunca estuvo en su ciudad. Dio positivo, siguió el circuito del albergue y luego el hotel, pero obviamente nosotros informamos que él pertenece a esa ciudad porque él dio ese dato. No, el dato Después, es correcto. claro, Y digo después nomás tuvimos que que desde el aclarar. punto de vista de la ubicación es complicado. Claro, lo que pasa es que, a ver, nosotros estamos obligados a divulgar datos con respecto a qué ciudad pertenece esa persona. Y eso en ese momento, por la dificultad que creó, sugerimos evaluar un poco esa estrategia, porque habría que poner una oración o una frase que esta persona no estuvo en su ciudad. Y eso ya hubiera tranquilizado, porque realmente generó todo una crisis, recibimos llamadas de diputados, de intendentes, de todo el mundo, cerrando la frontera de la ciudad, del departamento. Es un detalle a tener en cuenta. Nosotros tratamos día a día de ser lo más transparente posible. Y en ese intento, obviamente, vamos a cometer errores como cualquier persona. Dato que llamó la atención, doctor, los 25 casos que surgió y después volvió a bajar esto. ¿Qué análisis hicieron con respecto a esa situación en particular? Porque hubo especulaciones incluso que hablaban de que eso coincidía con un periodo donde se dio cierta flexibilidad para salir a hacer ciertas gestiones. O sea, pero desde el punto de vista del Ministerio de Salud, ¿qué pasó con este? La lectura que técnicamente se hizo es que eso corresponde como mínimo a 5 días para atrás, porque nosotros tomamos al 5.º día el estudio y uno puede desarrollar los síntomas en el 90% de los casos a partir del día 7. O sea que desde la infección tenés 7 días y hasta la toma de la muestra otros 5, son 12 días. Entonces la evaluación que se hizo es que puede corresponder a ese momento en donde la gente salió un poco de esa restricción y por eso se elevaron los casos. De todas maneras, eso es difícil de comprobar estadísticamente. Lo único que sirve, para lo único que sirve este dato es para tener en cuenta que hay una situación de conducta social asociada a una elevación del número de casos, por lo tanto hay que endurecer las medidas. Para eso sirven los datos estadísticos. No hay otra forma de vigilar. Doctor, el tema del subregistro, que también se dijo en cierto momento que esto podría significar, tenemos un caso confirmado y tendríamos otros 10 que no están registrados. Ahora tenemos un aumento en la cantidad de pruebas que se están haciendo, que van por los 350, 400 en promedio, digamos. ¿Esto sigue siendo así, doctor? O sea, ¿podemos hablar de que todavía hay un gran subregistro? ¿Necesitamos hacer más pruebas? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque entiendo que hay más capacidad ahora con la incorporación del laboratorio de Senaxa también. Bueno, respecto al laboratorio estamos aumentando la capacidad y lo ideal es que nos manejemos en un rango de 500 a 1000. O sea, 500 a 1000 pruebas por día. Eso es lo que buscamos. Vamos a llegar a eso. Yo creo que en 20 días más vamos a llegar a ese rango. Con respecto al subregistro, en realidad el subregistro, si no tiene una traducción en la práctica, que sería el colapso del sistema, no tiene mucha validez. Y tampoco es un indicador como para que nosotros empecemos a diseñar estrategias y busquemos la forma de disminuir el subregistro, porque el subregistro va a tener un subregistro, y el subregistro, porque en realidad nadie puede decir hoy de cuánto es el porcentaje del subregistro, porque tiene esa categoría. Pero no te da una posibilidad, discúlpame, al tener la estimación que dice Roberto de ese subregistro, decir, bueno, la cuarentena hay que aflojarla un poco, porque el subregistro nos dice que serían 2.000 personas, 2.000 son manejables, llegado al día 40, la aflojamos o la endurecemos. Por eso digo, la estimación de subregistro, ¿por qué no sería útil? Es importante aclarar estos conceptos. En epidemiología lo que vale es lo que está registrado. Y lo que está registrado se asocia con la realidad desde el punto de vista de los servicios. Y vamos a un ejemplo. Si nosotros hoy mantenemos esa curva plana y hacemos 300, 400 muestras y mantenemos el rango de 1 a 15 por día y vemos que el sistema está aumentando en cuanto a nivel de consulta, entonces ahí hay un problema. Y ahí sí tenemos que decir, acá hay un subregistro que nos obliga a buscar para impedir que esa persona que no fue estudiada venga y colapse el sistema. Entonces el subregistro pasa a ser importante cuando la correlación entre los datos estadísticos y el funcionamiento del sistema se rompe. ¿Y qué significa romperse? Se rompe el equilibrio que es 1, a favor o en contra. Entonces, ¿por qué es importante mantener la vigilancia en un nivel de aplanamiento de la curva correlacionado con los servicios? Para justamente estar seguros de que lo que estamos haciendo está bien. Y recuerden esto, correlación de número de casos positivos y registro real con
colapso o no del sistema. Esa es la correlación más importante. Se puede entender de lo que dice, doctor, que, digamos, por los hospitales que no están siendo rebasados ni están siendo, digamos, están atendiendo a mucha gente en estos momentos, porque eso es lo que dicen, ¿verdad? Eso significa que no hay un gran subregistro en el Paraguay. ¿Se puede concluir de lo que usted está diciendo eso? Se pueden concluir dos cosas. Uno, que el 85 al 90% tiene síntomas leves y que un 30% no tiene absolutamente ningún síntoma y nunca vamos a saber. Y que están haciendo bien las cosas desde el punto de vista del distanciamiento, porque culturalmente nosotros estamos acostumbrados a vivir todavía con nuestros padres y nuestros abuelos. Y si realmente hubiera un subregistro o si no se cumplieran el distanciamiento y el aislamiento, hoy tendríamos abarrotadas las urgencias de adultos mayores con cuadros respiratorios, cosa que el colega puede hablar sobre eso. Y ese para nosotros es el indicador más importante. Y vamos a un ejemplo así extremo. Sí. Si hoy no pudiéramos hacer ningún testeo, nuestro indicador sería el nivel de colapso de los sistemas de salud. Con estas medidas de restricción, sin posibilidad de hacer testeo, nosotros tenemos que mantenernos alerta en el único indicador objetivo que va a ser el número de consultas diarias y a partir de la discriminación entre leve, moderado o grave. Es para graficar un poco. ¿Cuántas camas de terapia intensiva hay en este momento disponibles para COVID-19? Porque sabemos que obviamente hay pacientes que tienen otros cuadros, pero ahora el sistema en este instante... 80. 80 Hemos ampliado 80. ¿Y respiradores? Y respiradores tenemos, las 80 camas Las tienen 80 respiradores. están equipadas. Exacto. Para... De esas 304, que tienen un porcentaje de ocupación del 70-80% fluctúa, todas al final van a estar disponibles para enfermedades respiratorias. Pero hoy las que... Pero siempre que no estén ocupadas por pacientes con otras afecciones. Y ese es el problema, que aquí no nos tenemos que olvidar del paciente que requiere... Por eso, no hay que dormirse sobre las 300 camas. Digo, no, porque a veces esto lo digo en términos de información nosotros. Digo, hay 300 camas. No, la sociedad sigue su curso y hay otras dolencias. ¿Qué hacemos si... Hoy hay 80 entonces. Claro. Y no hay nadie en terapia, afortunadamente, por COVID-19 ahora. Absolutamente nadie. Por lo menos en el sistema público. No. Claro. Pero hay un detalle. Supongamos que se descompensan 500 o 600 pacientes con hipertensión. Y los 500 o 600 hacen algún tipo de ACV y requieren terapia intensiva. Y las únicas que tenemos son para COVID-19. Sí. Obvio que vamos a utilizar esas camas. Lógico. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer ahora es de destinar un número de camas de terapia intensiva con respiradores para el escenario catastrófico sin descuidar la otra necesidad. Y eso de igual manera en las camas de menor complejidad. Y apelamos también al cambio de hábitos. Es decir, la persona se tiene que seguir controlando, tiene que seguir llamándole a su médico de familia para decirle, mira, mi presión no se está controlando, ¿qué puedo tomar? Eso lo tiene que hacer el diabético, el hipertenso, el paciente con cáncer, no tiene que dejar de irse a sus controles. Y si no son imprescindibles esos controles, puede hacerlo por teléfono, pero no tiene que dejar de irse a su quimio o a su rayo o a lo que sea. Y lo mismo los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Doctor, hay que mantener esa vigilancia. Al doctor Battaglia le quería consultar. Leí un informe en estos días y ya se viene hablando de este tema, la cuestión del consumo de bebidas alcohólicas y, digamos, lo que eso puede significar para afrontar un cuadro de COVID. O sea, ¿cuál es la recomendación que se da en esto? Mucha gente dice, no, pero si uno puede tomar tranquilamente, ¿hasta cuánto puede tomar? Digamos, bajan las defensas realmente eso. ¿Qué le podemos decir a la gente respecto a esto, doctor? ¿Un paciente diagnosticado con COVID o en general el público? En general el público. Como medida de precaución, digamos, para... Porque la bebida social también es una válvula de escape en el encierro. ¿Eh? Sí, yo esto lo digo en serio. Que más que menos darse su cervecita, su copa de vino. Categórico. Porque la Organización Mundial de la Salud salió con esto y se generó todo un revuelo, traer una discusión a la pucha. Tomar una copa o una botella me deja más vulnerable en este momento. No, yo creo que a todo hay que ponerle un límite, ¿verdad? Cualquier exceso, por supuesto que es perjudicial, ¿verdad? Si vamos a estar embriagándonos todas las noches. No, eso es indudable. Pero el consumo moderado no tiene nada que ver, dice. Conozco el IVA hasta los 15 años, ¿verdad? Y te puedo decir que nadie que consuma con un nivel así de consumo social, como se suele decir, pone en riesgo algo que llegue a otros niveles. Bueno, pero como bebida a ingerir no aumenta el riesgo de nada. Salvo que pierda tu capacidad de control y te acerque a alguien. Claro. Bueno, ahí rompe el distanciamiento. Estoy hablando muy en serio porque uno está confinado. Dice, uno hace el asado los domingos, ustedes van de ver, a ustedes mismos les pasará que la válvula de escape es salir al balcón o al patio y hacer un asadito un domingo. Y abrir una botella de cerveza, compartir ahí. O sea, eso
no genera un efecto No, contraproducente. categóricamente no. Aparte hay que entender que cambiamos muchas cosas. Desde el punto de vista social, nuestra actividad social se restringe al ámbito familiar Sí. en nuestras casas o departamentos. Yo vivo en un departamento, mi hija ya está por rasgar todo el edificio. En algún momento tengo que hacer algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y bueno, mantener comunicación por internet, con el familiar, etcétera, etcétera, tomar un poquitito. Y algo nuevo, 15 minutos de toma de sol, por lo menos un día de por medio. Nuestro ministro la vez pasada me sorprendió con eso, estaba fuera en el patio, yo le veo ahí, entonces me voy y la acompaño, ¿qué está haciendo acá? No, y leí un artículo que acaba de salir que recomienda por una cuestión de encierro, o sea, por la cuestión psíquica, que hay que estar bajo el sol por lo menos 15 minutos todos los días. Eso libera ciertas hormonas ahí adentro para soportar el encierro. Porque realmente el problema que después puede surgir es el trastorno psiquiátrico que puede surgir de todo este encierro que no sabemos hasta cuándo vamos a tener. Y habría que investigar eso también. Cuando decís no sabemos hasta cuándo vamos a tener, suena como a muy largo plazo. Y vuelvo a preguntar lo que muchísima gente pregunta, como para ir preparándose. Guille, ¿Por qué? ¿te parece que hacemos un corte ¿Querés? y lo dejamos picando? Bueno, Porque vamos a dejar esa ese es un pregunta. tema que me gustaría profundizar Vamos a dejar esa pregunta porque con los invitados. ¿por qué se apela hasta ahora a la política de semana en semana ir extendiendo la cuarentena? Pero vamos a cumplir con la pausa. Sí, ¿te Y parece? estamos volviendo a través de ABC TV y a través de ABC Cardinal. Ya venimos.